Muy buenos días, queridos amigos que nos sintonizan. Este es tu programa Vida Sana. Estamos muy contentos de estar este ratito contigo, examinando la Biblia, aprendiendo de sus enseñanzas y sobre todo interiorizándolas para que sean nuestras y podamos vivirlas, tal como los personajes de la Biblia la vivieron. Y estamos con una historia muy interesante, la historia del profeta Jonás. Y ya vimos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Jonás. Termina el capítulo 2 diciéndonos que por fin terminó la pesadilla del vientre del gran pez. Por fin terminó aquella experiencia tan fuerte, tan única que vivió Jonás. Y dice que mandó Dios al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Así es que bueno, fue una liberación también sobrenatural. Todo lo que estaba pasando era sobrenatural porque era con la intervención de Dios. Y sabes, Jonás lo sabía y se dio cuenta que su oración había sido escuchada y que Dios había tenido a bien liberarlo. Y entonces dice que el pez vomitó a Jonás en alguna playa. No se nos dice exactamente en qué lugar fue. Probablemente fue en alguna de las playas de Israel o más al norte, no sabemos, pero de que fue en estas playas, así es. Y bueno, pues yo quisiera que trataras de imaginarte conmigo cómo fue el estado en el que Jonás fue devuelto a la vida. Había pasado 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, ahí con los líquidos digestivos, con todo aquel ambiente tan, ahora sí que ácido, ¿cómo le pudiéramos llamar, Omar? Sí. Ácido, ¿verdad? Jugos gástricos del pez, etc. Yo creo que Jonás salió con marcas en su cuerpo, en todo, ¿verdad? Yo no sé si su ropa se conservó o también fue carcomida, no sé. Pero Jonás, al haber salió con las marcas de esta tremenda experiencia por la que había pasado. Y sabes, yo creo que toda la gente que lo veía decía, ¿qué es esto? Dios mío, este hombre ha vivido algo sobrenatural, algo que no es común. Y entonces, pues resulta que a pesar de haberse rebelado la primera vez contra la palabra que Dios le dio y la orden que Dios le dio de que fuera a predicar a Nínive, pues ahora Dios le da la orden por segunda vez. Y le da el mensaje. Tuvo que saber qué pasar todo esto para que Jonás entendiera. ¿Sabes? Si nos vamos al capítulo 1, verso 1, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estas son las primeras palabras que Dios le da a Jonás. Le dice: ve a Nínive y pregona. ¿Sabes? Pregonar es hablar en voz alta, casi como si él trajera una bocina, un micrófono muy fuerte, porque la ciudad era extremadamente grande. Dice que tardaba un viajero 3 días en caminarla toda. A pie, era muy grande, era de las ciudades más grandes de la antigüedad. Todavía están las ruinas de Nínive, están enfrente de la ciudad de Mosul, la moderna Mosul en Irak. Este es un dato que yo te doy, porque todo este escenario es real. Y sabes, pues fue cuando Jonás dijo: no, yo no voy. Dios quiere que vaya y lleve un mensaje, pero ¿qué me va a pasar? Voy a ir ahí y no les va a gustar lo que les voy a decir y me van a tomar vivo y me van a matar. Se preocupó demasiado. Y sabes, no contó con la protección de Dios. Si Dios lo estaba mandando, era porque Dios tenía un plan con él y Dios lo iba a proteger y Dios lo iba a cuidar. A veces no creemos que Dios nos vaya a proteger y cuidar. Y sabes, Jonás no le creyó a Dios, se rebeló contra la voluntad explícita de Dios y se fue pues tratando de irse al otro lado del mundo literalmente. Buscó irse a Tarsis, pero bueno, ya
examinamos la historia, no lo logró, tuvo la experiencia del gran pez. Y ahora aquí en el verso 1 del capítulo 3 nos dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Entonces Dios le da la oportunidad de que ahora sí cumpla con lo que Dios le está pidiendo que haga, cumpla con la voluntad de Dios. ¿Sabes? A veces somos muy testarudos. Dios nos habla muy claramente y nos dice que hagamos esto o aquello, pero nosotros no queremos, nos rebelamos, nos vamos al otro lado y queremos hacer las cosas contrarias a Dios. Desde ahorita te digo, pues no te va a ir bien, no nos puede ir bien haciendo o actuando de esta manera. Entonces viene la palabra de Dios por segunda vez a Jonás y en el verso 2 capítulo 3 le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y entonces aquí termina el verso 2. Dios le vuelve a decir: quiero que vayas a Nínive, quiero que proclames, quiero que hables el mensaje que yo te voy a dar, que yo te voy a decir. Es un mensaje bien corto, bien sencillo, no tiene complicación alguna, ni siquiera te lo tienes que llevar en algún papel escrito, yo te lo voy a dar y es muy sencillo. Y entonces se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Aquí está lo que te explicaba. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje que Dios le dio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Era todo lo que Jonás predicaba, no decía más. Y a veces hemos pensado que hasta lo decía entre dientes, porque no quería que la ciudad fuera salvada. Jonás le tenía coraje a aquella ciudad de Nínive, porque eran los enemigos naturales de Israel, era pueblo que no conocía a Dios, que tenía otros dioses, y Jonás, profeta de Dios, no estaba empatizando con aquella gente de aquella ciudad. Sin embargo, en esta ocasión cumple la orden, va. Yo no sé si alcanzó a bañarse, a arreglarse. Yo creo que sí, porque la otra opción es que hubiera ido tal como salió del vientre del gran pez, y entonces hubiera causado un impacto impresionante y todo el mundo le hubiera preguntado: oye, ¿qué te pasó? Y él les hubiera platicado la experiencia que tuvo, y así se hubieran impactado mucho más y hubieran creído. Pero Jonás únicamente caminaba por la ciudad e iba dando el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la gente que lo veía se impactaba grandemente y creían esta palabra, porque Dios había puesto en ellos la predisposición a creer en esta palabra. ¿Sabes? Dios preservó milagrosamente la vida de Jonás porque había un propósito, había algo que cumplir. Jonás pasó a través de aquella experiencia muy fuerte, sobrenatural, y Jonás nunca se iba a olvidar de eso. Ya lo había marcado para siempre. ¿Sabes? Hay experiencias que vivimos en nuestra vida que nos marcan para siempre. Yo tengo experiencias muy fuertes que se han grabado en mi mente y en mi corazón para siempre. No las voy a olvidar nunca. Y sabes, yo le platicaba a Omar en días pasados una experiencia que tuve muy fuerte, que me marcó y que no la voy a olvidar nunca, y que trato de extraer de aquella experiencia toda la enseñanza posible, porque las experiencias no nos vienen nada más porque sí, siempre hay un propósito. A pesar de rebelarse contra la palabra y contra la orden que Dios le había dado la primera vez, Dios todavía no había terminado con Jonás. Y te tengo noticias: Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Dios quiere hacer algo con nosotros y Él moverá cielo
tierra y mar para que regresemos al camino de su voluntad, a donde Él nos quiere tener, a donde Él nos quiere llevar. Entonces, Dios preservó la vida de Jonás porque había propósito, porque él tenía un propósito que cumplir y Dios quería que su profeta estuviera alineado con él y que cumpliera la voluntad de Dios. ¿Sabes? Finalmente, nuestra vida está hecha para que cumplamos la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿tu vida está cumpliendo la voluntad de Dios en este momento en el que estás, en este tiempo? Medita en esto, porque es importante saber si estamos alineados a los propósitos de Dios o si andamos como las chivas en el campo, ¿verdad? Por otro lado, quién sabe para dónde y corriendo de aquí para allá. Yo espero que tú sepas exactamente cuál es tu camino y por dónde vas, que vayas por el camino estrecho que Jesús dijo que conduce a la vida eterna. Bueno, y entonces, pues Jonás estuvo predicando yo no sé cuánto tiempo, pero vamos al capítulo 3, verso 5. Después de que estuvo predicando, dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron en el Dios verdadero y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Hasta aquí me detengo un poco. ¿Sabes? La predicación de Jonás, aún si la dijo entre dientes, como la haya dicho, pegó totalmente en la gente. Y la gente comenzó a sentir una convicción tremenda de pecado, porque Nínive era una ciudad muy pecadora. Por eso Dios tenía planes de destruirla, como a Sodoma, como a Gomorra, como a tantas otras ciudades. Dios está mandando a decirles a través de Jonás: de aquí a 40 días voy a destruir la ciudad. Y entonces le creyeron a las palabras de Jonás y dijeron: ¿sabes qué? Estamos muy mal. El Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, tiene planes de destruirnos. Todos nos vamos a morir, todos. Probablemente caiga fuego del cielo o haya un terremoto o ve tú a saber. El método, quién sabe cuál sería. Pero de que era una palabra firme de parte de Dios, así lo era. Y sabes, empezaron los hombres a creer el mensaje de Jonás e inmediatamente se echaron encima de su cabeza ceniza en señal de contrición, en señal de duelo, en señal de arrepentimiento. Así es. Y se vistieron con cilicio. ¿Qué era el cilicio? Era una tela muy burda. Era una tela que de fina no tenía nada y se usaba para mostrar en público que la gente estaba dolida, que la gente estaba pasando por un momento muy malo, muy doloroso. Y dice que se vistieron desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio y se echaron ceniza todos. Y entonces la noticia le llega al rey en el palacio. Ni siquiera se la da Jonás. No, le va llegando por otros intermediarios, no se la da Jonás, pero la predicación era muy corta, yo creo que se la aprendieron de memoria todos, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruido, te lo aprendes rápido. Y fueron y le dijeron al rey: ¿sabes qué?
Hay un profeta del Dios verdadero que anda por todas las calles de la ciudad diciendo esto. ¿Qué vamos a hacer? Y los hombres se están arrepintiendo. Y todos andan ya vestidos de cilicio. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces dice que el rey, ve conmigo al verso 6, se levantó de su silla, de su trono, se rasgó los vestidos, se los quitó de encima y se cubrió él también de cilicio y de ceniza en su cabeza. E hizo proclamar ayuno a todos los habitantes del reino. ¿Sabes? Cayó una convicción de parte del Espíritu Santo impresionante en aquella ciudad. Y todos, y sabes, me encanta que incluyeron a los animales. Te lo dice aquí de una manera muy fuerte. Dice, aún los animales van a ayunar. Y van a ser también en esta contrición que tenemos todos, para ver si así Dios se arrepiente del plan que tiene para nosotros y nos perdona. Aquí voy a dejar el estudio, está por demás interesante. Esto se aplica a cada uno de nosotros el día de hoy, y yo espero que el Espíritu Santo esté trayendo convicción a tu vida, la misma que trajo a los habitantes de Nínive. Dios te bendiga. Hay un versículo muy fuerte y que usan mucho los que oran por las ciudades, los que oran por Monterrey, los pastores en las iglesias, y era una promesa para la nación de Israel. Si se humillare mi pueblo. Así es. Si se humillare mi pueblo. El detalle aquí es que no era el pueblo. No era el pueblo de Dios. No era el pueblo. Pero ellos se humillaron. El rey, al despojarse de sus ropas reales, vestirse, es humillación. Al cubrirse de ceniza, es humillación. Y mira, si se humillare humanidad, porque ellos representan a la humanidad, si se humillare el mundo gentil, quien se humille será perdonado. Amén. Será perdonado. Amén, así es. Y esto es maravilloso, mi amigo, mi amiga, porque cuando tú reconoces la grandeza de Dios y te humillas, el milagro está a las puertas de tu corazón. Y el milagro es tremendo. Ahora, Jonás no quería Nínive, porque unos años más adelante el ejército de los de Nínive, de Asiria, iban a venir y se iban a llevar a las 10 tribus del norte de Israel cautivas. Y 150 años después iba a llegar Nabucodonosor, el reino de Babilonia, y se iba a llevar a las tribus del sur, a Judá y a Benjamín. Y luego, cuando sube al imperio medo-persa, el rey Ciro y el rey Darío iban a mandar otra vez, 70 años después, a reconstruir la ciudad de Jerusalén, y los judíos que quisieran volver iban a regresar a la tierra de Jerusalén. Y es un trato de Dios muy fuerte a su pueblo. Entonces Jonás, como profeta de Dios, posiblemente conocía el futuro de lo que iba a ser el ejército asirio, y por eso no quería. Pero por otro lado, orden me fue dada por Dios y no me puedo quedar callado. Y la experiencia fue tremenda. Jesús usa y dice, en los hombres de Nínive, Jehová dio el mensaje y ellos se arrepintieron. Y uno mayor que Jonás está aquí con ustedes y no le hacen caso. Y mi amigo, las palabras de Jesús son tremendas, pero Betty tiene mucho que enseñarnos en este pasaje. Yo me emociono y me da gusto, porque si yo me emociono, yo sé que tú también. A ti que está llegando el mensaje, sé que la palabra te está pegando con pasajes de la palabra. Y el Espíritu Santo siempre usa la palabra para producir un arrepentimiento, un cambio de mentalidad en cada uno de nosotros. Y precisamente la preocupación es que tú cambies tu pensamiento negativo en un pensamiento de fe, en un pensamiento de confianza, en un pensamiento de que eso malo que temes no te va a ocurrir a ti
y dejes de estar ahora tomando decisiones, hacer una realidad lo que tienes miedo. Platicaba con Betty acerca de las palabras proféticas positivas y negativas que muchos predicadores dan a la gente el día de hoy. Y solamente te lo puedo predicar en una experiencia. Y ya le he platicado en algunos otros momentos. Estábamos Betty y yo en un tiempo donde buscábamos mucho la palabra de Dios. Dios tenía un trato especial para mi vida. Y fuimos invitados a escuchar a un predicador que había venido de Estados Unidos, el hermano Rogers. Y fuimos esas 3 noches que él predicó, Betty y yo fuimos las 3 noches. Y en la última noche, este pastor empezó a dar palabra profética a varios. Y uno de los sorprendidos fui yo, porque me dio una palabra profética. Y era una palabra profética que cambiaba completamente el rumbo de mi vida. Y ya que la dio y todo, al final del culto y del mensaje y todo, me dice Betty: oye Omar, ¿qué piensas de la palabra profética que se te dio? Y le digo a Betty: fíjate que me gustó la palabra profética que dio. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer que se cumpla. Voy a hacer que se cumpla. Y entonces, muchas de las decisiones que en el futuro tomé, que cambiaron completamente el rumbo de mi vida, fue para que esa palabra fuese una realidad en mi vida. Ahora, Él no solamente me dio a mí la palabra, se la dio a varios. Y varios de los que se la dio eran amigos y conocidos de la misma iglesia y todo. Y hubo a otras personas que le dio palabras todavía mejores que la que me dio a mí en cuanto a éxito en su vida cristiana. Y platicando con uno de ellos, él me dijo: mira, yo voy a seguir igual, y si la palabra se cumple, bien, y si la palabra no se cumple, bien. Y entonces me di cuenta que él trabajó para que la palabra no se cumpliera. Y entonces yo le digo a Betty: nosotros trabajamos para hacer una realidad nuestros sueños y nuestras preocupaciones, las promesas de Dios o las amenazas de Dios. O sea, Dios te dice: mira, si tú haces esto, vas a ser destruido, tu vida se va a ir al infierno, ¿verdad? No me importa. Entonces trabajan para que su vida se vaya al infierno. Y hay gente que sabe que está haciendo lo malo. Uno de los filósofos más fuertes que atacó a Dios en su ateísmo y declaró cosas de que la Biblia iba a ser acabada, que ya no se iba a imprimir ni nada, al estar muriendo, murió en un llanto muy fuerte pidiéndole perdón a Dios, porque al momento de que nosotros somos enfrentados con la muerte, solamente somos conscientes de nuestro siguiente destino: el cielo o el infierno. Y él había hecho todo para irse al infierno. Entonces, al momento de su muerte, en las horas de agonía que tuvo, clamó pidiendo perdón a Dios. Y lo que él declaró de que la Biblia iba a ser acabada y que no se iba a imprimir más, su casa fue una editorial e imprenta de Biblias que imprimió miles de Biblias, donde Dios demostró que sus profecías fueron completamente incorrectas. Y hoy el libro, la Biblia, sigue siendo el bestseller de todos los tiempos, el más editado, el más vendido, el más comentado, el más predicado, el más amado y el más odiado por muchos. Y tenemos unos mensajes impresionantes. Y la preocupación es un pensamiento de ansiedad y de afán
que la probabilidad que te llegue es remota, pero con toda tu energía negativa la vas a hacer una realidad en tu vida. Déjame darte una palabra muy fuerte, y eso también es para todos los creyentes de ti, porque aún los creyentes no estamos librados de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Si tú tienes un miedo a futuro y ese miedo no se lo entregas al Espíritu Santo, el miedo puede transformarse en una realidad y marcar tu vida en un vivir siempre preocupados por las cosas negativas que te pueden pasar. Y voy a usar un pasaje muy fuerte del Antiguo Testamento de cómo el poder de la mente en la fe y en el miedo, en los pensamientos negativos y pensamientos positivos, pueden transformarse en una realidad en tu vida. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento a quien Dios le dio hijos, le dio una familia hermosa, 7 varones y 3 hijas, le dio una bellísima esposa y le dio una riqueza, una inteligencia, una sabiduría impresionante. Y él era un hombre que veía todo lo que pasaba a su alrededor y nunca disfrutó de todo lo que Dios le había entregado. Y si usted va conmigo a Job capítulo 3, versos 25 y 26, usted va a encontrar un pasaje que le va a revelar una de las situaciones y angustias que siempre estuvieron presentes en los momentos de mayor prosperidad y bendición espiritual que este hombre tuvo. Y dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, tranquilo. No obstante, en medio de todas las bendiciones de Dios, me vino perturbación, o me vino turbación, o sea, preocupación. Entonces, Job tenía todo para ser feliz, todo para soltarse y fluir en todas las bendiciones de Dios, pero decía: no merezco ser tan próspero. Es que yo sé que esta prosperidad no es para siempre. Es que yo en mi interior tengo un miedo, que así como Dios me bendijo, ahora me maldija, y todo esto que tengo se acabe. Y mi amigo, mi amiga, en un día perecieron todos sus hijos, en un día fue robado, asaltado, vinieron tragedias de terremotos, azonadas, vientos, soles muy fuertes que destruyeron su fortuna y todo lo que él tenía, y quedó muy pobre, quedó quebrado. Y no bastó con esto. Tiempo después vino una enfermedad, un cáncer, una lepra, una sarna de pies a cabeza, y se ennegreció. Él era muy blanco, de ojos azules, así como su servidor. Era un tipazo. Tú veías a este cuate, no, hombre, la bendición de Dios estaba sobre él, impresionante. Y con la enfermedad todo cambió. Y dice: y el mal que temía me sobrevino. Pablo en Filipenses te da una palabra muy fuerte: por nada estéis afanados. Preocupación, ansiedad, afán son pensamientos presentes que te dicen que toda la bendición de Dios puede acabar en un momento y la tragedia puede instalarse en tu vida.
Y entonces da un pasaje impresionante Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda preocupación, la paz de Dios que está por sobre toda ansiedad, la paz de Dios que quita la turbación de cualquier pensamiento negativo, llene tu corazón. Y Betty, empieza la palabra a actuar en nosotros para librarnos de la preocupación. En otras palabras, no puede haber paz y preocupación. Si tú le das valor a la preocupación destruye la paz y la deshace de tu vida, y empieza la perturbación y la ansiedad y el pensamiento negativo a cobrar forma. Lo que no es probable empieza a tomar probabilidad de que ocurra. Pero si tú tomas la preocupación y la ansiedad y tomas la paz de Dios, tomas la fe positiva, tomas el que la bendición de Dios está contigo, la preocupación y la perturbación no van a crear nada negativo en tu vida. Y esto es tremendo. Esto es uno de los propósitos más fuertes de la palabra. Y ahora voy a usar a Nínive. Es que me río porque Betty, pues yo uso lo que ella da como un escalón a mi vida. Fíjate, Jonás va y predica contra Nínive y le dice, de aquí a 40 días la ciudad será destruida. Y ellos creyeron al mensaje de Jonás. Y yo veo a un Jonás predicando a fuerzas, dando un mensaje sin pasión, dando un mensaje donde Jonás quería en su fuerza humana que Nínive fuese destruido en 40 días, y lo vamos a ver más adelante. Quería que no se arrepintieran. Quería que no se arrepintieran. Entonces dio un mensaje con el profundo deseo en Jonás de que no se arrepintiera. Pero nosotros no controlamos al Espíritu de Dios ni al Espíritu de la ciudad de Nínive. Yo le digo a Betty, yo en cada mensaje que doy sé una cosa, que el Espíritu Santo lo va a usar de una manera impresionante en gente que ni conozco. Que gente va a escuchar los mensajes y va a sacar enseñanzas que van a edificar su vida. Esa es mi fe. Y por eso no me preocupo cuando predico. Porque estoy en fe dejando que el Espíritu Santo fluya a través de este mensaje. Y Jonás no esperaba que Nínive se arrepintiera. Y entonces el rey de Nínive, con toda la gente, dijo, está preocupante lo que viene. Vamos a arrepentirnos. Y tuvieron 3 días de ayuno, yo le llamo de duelo, que normalmente cuando fallece un familiar en el pueblo judío y fallece también en este tiempo, tienen 3 días de duelo. Y ellos recibieron una orden del rey. Cada uno de los habitantes, de los hombres de negocios, de los políticos, de la gente de Nínive, que aparten la rapiña de sus manos, que se vuelvan hombres justos, que hagan lo correcto. Ahora, 3 días de duelo y 37 días de demostrar que estaban arrepentidos. Empezó a haber cambios tremendos. Y pasaron los 40 días y Nínive no fue destruido. Y ellos dijeron, gloria a Dios, se arrepintió del mal que nos dijo que vendría. ¿Está usted preocupado? Ore a Dios. Haga lo que hicieron los ninivitas. Que el pensamiento negativo que usted cree
que le va a sobrevenir en el futuro. Que si usted se va a ir de viaje, se va a enfermar, o lo van a robar, o lo van a asaltar. Ore a Dios para que ese pensamiento negativo quede como algo del pasado y que en el presente no se hizo una realidad. Que Dios lo libró aún de los pensamientos negativos que su alma levantó en usted. La oración es uno de los recursos más poderosos de Dios para confiar en Él aún en las horas más oscuras de nuestra vida. Que este mensaje ilumine tu espíritu. Gracias.